Instrumentación. El instrumento que normalmente se utiliza para medir la transmitancia o la absorbancia de una muestra en función de la longitud de onda es el espectrofotómetro. Antes de pasar a describir los componentes de este espectrofotómetro, habíamos dicho que este se utiliza para medir los parámetros de absorbancia, transmitancia y estos obviamente están en función a la longitud de onda. Antes de pasar a estudiar los componentes que tiene este, vamos a ver algunos términos relacionados con este. Dentro de este podemos encontrar estos componentes nos ayudan a analizar, ¿no?, algunas o definir algunas considerando que son universales. Dentro de esto podemos ver lo que es el fotómetro, que nos indica que cualquier dispositivo utilizado para medir la intensidad de la radiación normalmente se utiliza para diseñar un instrumento sencillo provisto por filtros para seleccionar una banda de longitudes y una fotocélula o un fototubo para medir la intensidad de la radiación. Otro término son el espectrofotómetro, un instrumento más sofisticado, se puede decir, que posee un monocromador y un fotomultiplicador. En lugar de utilizar filtros, utilizamos lo que es un monocromador y además el sistema de detección normalmente es un fotomultiplicador que es más sensible a una fotocélula. También vemos lo que es el colorímetro, un instrumento muy simple que compara usando lo que es el ojo humano como detector, el color de la sustancia problema con el color de la disolución patrón, con la que ya teníamos antes, a la que estamos analizando. El nombre de colorímetro suele aplicarse en la práctica a cualquier instrumento apropiado para medir una región visible y en realidad así se conocen muchos fotómetros de filtro comerciales. Vemos también lo que es el espectroscopio, un instrumento bastante simple que un aparato diseñado para detectar líneas espectrales a simple vista. Su aplicación está restringida a un análisis cualitativo para elementos con líneas de emisión en la zona visible espectro. Vemos también lo que es el espectrógrafo, un instrumento que registra líneas espectrales sobre una placa fotográfica, y el espectrotómetro es una denominación general que se aplica a instrumentos que poseen sistemas de detección eléctricos. Entonces, según todo lo hablado anteriormente, según un espectrofotómetro es un espectrómetro que mide fotones. Su utilización suele limitarse a la práctica a la región ultravioleta, visible e infrarroja. Pasamos a ver ya los componentes básicos de un espectrofotómetro, que son una fuente de radiación, un monocromador o filtro. En este caso vemos lo que son, una fuente de radiación, ya sabemos que esto tiene que ser una energía que le estamos aplicando, un monocromador o filtro que seleccione la banda estrecha o el tamaño de la longitud que va a pasar a través de este. Un detector, en este caso, pasa a través de un espejo de la muestra, un detector de radiación y un sistema de tratamiento o de lectura que detecta la señal, como mostramos aquí en la figura. Pasamos a ver lo que son fuentes de radiación. Las fuentes de radiación utilizadas en espectrofometría ultravioleta y visible deben ser continuas, de amplia zona del espectro y de intensidad elevada, a ser esencialmente constante las longitudes de onda. Dentro de lo que son la zona ultravioleta y visible, las más utilizadas son de dos tipos: las fuentes térmicas y las fuentes a descargas eléctricas. Dentro de las fuentes térmicas podemos encontrar que, como dice su nombre, estas son bajo el efecto de la temperatura. Podemos encontrar lo que es la lámpara de filamento de wolframio,
que en condiciones ordinarias opera esta lámpara. En condiciones ordinarias esta lámpara opera entre unos 350 nanómetros a unos 3000 nanómetros, como se muestra aquí, ¿no? Podemos ver que en este caso la mayor parte de esta energía emitida en la lámpara de wolframio corresponde a lo que es la zona infrarroja, y la distribución de la energía depende de la temperatura del filamento, lo cual depende a su vez del voltaje. Un incremento en la temperatura de operación aumenta la energía total emitida y desplaza el máximo de intensidad hacia las longitudes de ondas más cortas. Sin embargo, en la práctica o en la vida real, esto no se utiliza para obtener mayor cantidad de radiación ultravioleta, ya que acorta considerablemente el tiempo de vida útil de lo que es la lámpara, ¿no? Pasamos a ver lo que es la lámpara de descarga de hidrógeno o deuterio. Como se produce una descarga eléctrica entre los electrodos en un seno de un gas, como por ejemplo el hidrógeno, las colisiones entre los electrones de la descarga y las moléculas gaseosas provocan una excitación electrónica que habíamos tocado anteriormente, y no solamente electrónica, sino vibracional y rotacional de dichas moléculas, con lo que se obtiene un espectro de línea que es característico del gas, ¿no? Siempre que la presión sea baja, pero si nosotros aumentamos la presión, las líneas se ensanchan, llegando a superponerse hasta que las presiones realmente relativas altas se procedan un espectro continuo. A presiones altas, si nosotros aumentamos la presión a esto, podemos obtener lo que es un espectro continuo, y este se maneja dentro de un rango utilizando un intervalo comprendido entre 175 hasta 350 nanómetros. También vemos lo que son la lámpara de descarga de xeón y la lámpara de vapor de mercurio, ¿no? También se utilizan con la misma finalidad que habíamos dicho anteriormente, y cabe mencionar que, puesto que el vidrio absorbe fuertemente estas longitudes de ondas inferiores a unos 350 nanómetros, las lámparas de ultravioleta deben utilizar en ventana de cuarzo. Entonces estas lámparas llegan a ser fuentes de radiación debido a descargas eléctricas, y como habíamos dicho, son producidas en el seno de gases.